Hola, ¿cómo les va? Hoy les voy a empezar a contar la historia de la deuda externa. Digo voy a empezar porque seguramente lo haremos en 2 o 3 partes, porque como te podés imaginar es compleja, larga y hay muchas cosas para decir. Probablemente sepas que todo esto comienza en 1824, durante el gobierno de Martín Rodríguez, cuando el ministro Rivadavia decide contraer un empréstito con la casa Baring Brothers de Londres. Un empréstito de 1 millón de libras que había que colocar en el mercado inglés, para lo cual forman una comisión integrada por 3 ingleses y 2 argentinos. Acá ya creo que te vas dando cuenta cómo viene la mano, ¿no? Una comisión que además tiene una resistencia importante en la Cámara de Representantes de la provincia de Buenos Aires. Dice, por ejemplo, el diputado Castex, el diputado Gascón, ¿por qué vamos a tomar deuda si tenemos un superávit de 600.000 pesos, que era un montón de plata en aquel momento? Y el ministro García, que era el ministro de Hacienda de Rivadavia en aquel momento, le dice, lo hacemos para integrarnos al sistema financiero internacional. Esa es la razón que se da en ese momento. Como ves, todo esto huele a negociado, que es lo que va a ocurrir absolutamente. Los comisionados tienen la instrucción de colocar el empréstito en Londres al 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que por una lámina de 100 te van a pagar efectivamente 70%, teniendo en cuenta que nuestro país dentro de Sudamérica, en ese momento la provincia de Buenos Aires, no era muy segura, debía una cuestión de lo que hoy llamaríamos riesgo país, entonces se conformaban con que lo colocaran al 70%. Es decir, que de aquel millón nos dieran efectivamente 700.000 libras. Cuando llegan a Londres encuentran un clima un poco más favorable, estos enviados, y lo terminan colocando al 85%. Pero como el gobierno de Buenos Aires había dicho que estaba bien con el 70%, se guardan para ellos el 15% ese, que son nada más y nada menos que 150.000 libras. Ahí tenés un primer elemento del negociado. O sea que efectivamente van a quedar 700.000, pero la Casa Baring dice que la provincia de Buenos Aires es insegura, que quiere estar tranquila de que le van a pagar, adelantan cuotas por 2 años y finalmente piden además el embargo de la tierra pública de la provincia de Buenos Aires. Increíble todo esto que te estoy contando, pero cierto. Y el empréstito se toma supuestamente, como suele pasar con las deudas externas, para fines nobles: construir el puerto, construir caminos, construir los pueblos en la frontera de la provincia de Buenos Aires, las aguas corrientes de la capital. Todo esto, por supuesto, como te podés imaginar, no va a terminar sucediendo. Pero bueno, la cuestión es que de las 700.000 libras que deberían llegar, llegan apenas 560.000 con todos estos descuentos y solamente en efectivo 50.000 libras. La mayoría de los papeles que llegan son contra casas británicas, o sea que era inconvertible prácticamente, había que gastar ese dinero en casas y empresas británicas. Pero la deuda es por el millón de libras de valor nominal, es decir, a pesar de que llegan 560.000, la deuda va a ser por 1 millón de libras. Con ese dinero que llega, el gobierno de Rivadavia decide hacer una comisión de entretenimiento, es así el nombre, comisión de entretenimiento de los fondos del empréstito, que es nada más y nada menos que una especulación financiera con ese dinero que llega, que no va a ser destinado ni para el puerto, ni para las aguas corrientes, ni para la fundación de pueblos, sino para la pura especulación financiera. Esta deuda contraída por Rivadavia en 1824, esta verdadera estafa, porque Rivadavia participa activamente del negocio, se va a terminar pagando en 1903 durante el gobierno de Roca, y se paga 10 veces el valor nominal del empréstito tomado. Una primera estafa que tiene las características de lo que son las deudas externas en la historia argentina: pedirla para un fin noble, usarla para fines financieros y endeudar al país y condicionar políticamente a los gobiernos de turno.
Este no va a ser el único empréstito que tengamos con Inglaterra a lo largo del siglo XIX. Por ejemplo, el presidente Mitre va a tomar deuda al asumir el poder después de la unificación nacional, después de la derrota del interior en Pavón. Va a tomar deuda para financiar la guerra del Paraguay, una deuda muy importante que va a asumir el país. Y después va a tener serios problemas el presidente Sarmiento cuando asuma la presidencia por esta deuda acumulada que le va a estallar en 1873 en una primera gran crisis de la deuda externa que va a tener que intentar solucionar su sucesor Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda tiene que reestructurar la deuda y dice en un famoso discurso: el pueblo argentino ahorrará sobre su sangre y su sed para pagar los compromisos externos. Es interesante lo del pueblo argentino, ¿no? Nosotros no lo va a pagar el pueblo argentino. Ahí tenés una primera crisis seria de endeudamiento de la Argentina que, a pesar de todo esto, seguirá endeudándose, provocando algunas crisis incluso en bancas europeas por estos préstamos, y llegamos a la gran crisis de 1890. ¿Qué pasó en 1890? Bueno, se venía acumulando esta deuda con dificultades de pago y el gobierno de Juárez Celman, que era el concuñado de Roca, el sucesor de Roca, decide hacer una medida realmente estrafalaria, que es la Ley de Bancos Garantidos. Una ley de 1887, según la cual los bancos privados podían emitir papel moneda con respaldo del Estado Nacional. O sea que el Estado Nacional se tenía que endeudar para sostener el respaldo de esa moneda emitida por los bancos privados, que, como te podés imaginar, empezaron a emitir deuda a lo loco, teniendo en cuenta que total el último pagador iba a ser el Estado Nacional. Esto lleva a una situación increíble de insolvencia, de imposibilidad de pago, y llegamos a 1890 con el primer default argentino. El presidente Juárez Celman declara que no se puede pagar la deuda, una crisis social tremenda, la gente va a los bancos a retirar su depósito y le dicen que no puede, un primer corralito bancario, le dicen que aunque diga Banco de Londres, ese banco no es de Londres, que no tiene responsabilidad la casa matriz, cosa que veremos alguna que otra vez también en la historia argentina futura. Esta crisis lleva a una revolución, a un movimiento social muy importante conocido como la Revolución del 90, encabezado por Bartolomé Mitre y Leandro Alem, una revolución que es derrotada fundamentalmente por la traición de Mitre, que se va a Uruguay dejándolo solo a Alem frente al gobierno de Celman. La revolución es derrotada, pero el presidente Celman no tiene más oxígeno político y tiene que renunciar, dejando muerto al sucesor, el vicepresidente Carlos Pellegrini, que intenta ordenar un poco las cuentas, el famoso piloto de tormenta, lo va a hacer con un ajuste de la economía. Ahí se estabiliza por algún tiempo la deuda y después vendrá, en tiempos de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, cierto beneficio para la Argentina, una baja del endeudamiento a partir de la posibilidad de exportar productos primarios, una primera industrialización que se va a mantener así más o menos tranquila hasta la gran crisis del año 1930, ¿no? La crisis mundial de 1930, que trae una cantidad de cambios muy importantes a la Argentina. La primera, la imposibilidad de endeudarse, o sea, nadie nos va a prestar dinero en aquel momento, tenemos que valernos con lo nuestro, así es que, a pesar de que el gobierno es un gobierno reaccionario, el gobierno que derroca a Irigoyen, el gobierno que surge del golpe de Estado el 6 de septiembre de 1930, el país se industrializa, quizá a contramano inclusive de la voluntad de lo que estaba manejando el país, porque ya no tenemos capacidad de absorción de deuda y seguimos arrastrando deuda vieja, digamos, pero no tomando deuda nueva, ¿no? En esta situación vamos a llegar al 1945, aquellos cambios políticos que van surgiendo en Argentina, la llegada de Perón a la presidencia, un momento muy favorable en términos de balanza externa, con la Argentina vendiéndole productos primarios a los principales países del mundo, y la Argentina va a llegar a pagar la deuda externa contraída por los gobiernos anteriores. El 9 de julio de 1947, en Tucumán, Perón declara la independencia económica pagando la deuda externa en su totalidad, que eran 12.500 millones de dólares. En ese momento el país va a ser acreedor de las principales potencias mundiales, nos debía plata Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, etc.
por todo lo que le habíamos vendido durante la guerra. El país tiene superávit, o sea que no tiene deuda. Y en 1944 se había creado en el mundo el Fondo Monetario Internacional con los famosos acuerdos de Bretton Woods. Pero Perón, a lo largo de toda su presidencia, sus 2 presidencias, la segunda truncada, como todos sabemos, se niega a incorporarse al Fondo Monetario. Dice que ese organismo no trae ningún beneficio y muchos problemas, y la Argentina no se endeuda en ese periodo. Así llegamos a al fin de esta primera parte, para no marearte, porque es complejo lo que viene, de la historia de la deuda externa argentina, desde 1824 al pago de la deuda por Perón en el año 1947.